Bueno, ahora sí, habiendo pasado 5 minutos, damos inicio a la charla del día de hoy. Primero que nada, bienvenidos y gracias a todos los asistentes por estar y principalmente gracias a Ivana por aceptar esta invitación que fue medio relámpago, ¿no? Porque creo que se la planteé hace una semana y acá está, a la semana Ujú. ya está acá dando la charla. Así que bueno, gracias por eso. A Ivana, en realidad, si bien es coterránea, la conocí en Argentina, aunque parezca mentira, en un congreso de justamente de mastozoología. ¿Verdad? Y bueno, esa pasión que nos une, ella más capaz más específicamente en los mamíferos, perdón, en los tucutucos, otros tenemos capaz algún otro bicho más que nos interese más, pero bueno, todos son mamíferos y eso nos encuentra junto con todo el amor que tenemos a la naturaleza en general, ¿no? Así que bueno, bienvenidos todos, bienvenida Ivana, y que la doctora se presente Mm. ella, dónde trabaja, qué hace, y ahí ya demos inicio a la charla. Así que en nombre de Cuendú, que somos quienes organizamos esta charla, gracias a todos por estar y bueno, los dejamos en manos de Ivana, En buenas manos. en buenas manos. En buenas manos. No, tenés que permitirme compartir la presentación, que tanto tiempo que tuvimos antes y no lo hicimos. Estás como organizadora, así que tenés que permitirme compartir la presentación. ¿Me estás escuchando, Mauricio? Ah, ahí está, ahora sí. Sí, ahí te dice coanfitriona, ya podrías Sí, 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 compartir. sí, sí. Perfecto, espérate un poco que ya comparto. Tanto tiempo que tuvimos para esta parte y no lo habíamos hecho, pero qué cosa. Sí, tal cual. Ahí está. Y a su vez, quiero hacer una cosa que, a ver si lo puedo hacer desde acá, porque quiero compartirles después unos sonidos, así que ya lo voy a hacer y ya me presento. Ahí está, perfecto. ¿La ven la presentación? Sí, perfecto, Ivana. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, como les dijo Mauricio, me presento yo. Bueno, yo soy Ivana Tomasco, soy egresada de la Universidad de la República, de Facultad de Ciencias. Hice la maestría, la licenciatura, perdón, la maestría y el doctorado en Facultad de Ciencias, y ahora tengo la suerte de trabajar como docente también en Facultad de Ciencias en el Laboratorio de Evolución. Es decir, que formalmente, como mi actividad docente, además de formar estudiantes tanto de grado como de posgrado, participo mucho en el curso de evolución y en algunos otros cursos relacionados. Y en la parte de investigación, les confieso que soy como un poco dispersa y trabajo en muchas cosas, como que me gusta todo mucho y me cuesta acotar la investigación, pero sobre todo lo que trato de hacer es aplicar herramientas de la genética para responder preguntas de tipo evolutivas, como puede ser qué características son adaptativas, qué características surgen y por qué, o la relación que tienen diferentes especies entre ellas, o qué grado de diferenciación se necesita para que algo sea considerado una especie y no dos cosas que sean consideradas una especie, o también cosas de genética de poblaciones, como puede ser tratar de, a través de identificar diferentes variantes genéticas y su distribución geográfica en las poblaciones, inferir cosas sobre la historia de esas poblaciones. Bueno, entonces trabajo un poco en todo eso, en varios grupos, pero en particular el que tiene mi corazón son los tucutucus. Así que le agradezco enormemente a Mauricio que me haya invitado, y les confieso que recuperé diapositivas de otros lugares, así que algunas diapositivas van a estar como un poco cargadas de información, pero no importa, ustedes traten de escuchar lo que yo digo, que va a ser lo esencial, y después si tienen preguntas lo vemos al final. Y les confieso que voy a tratar de contenerme, de hablar mucho, para que ustedes después se anoten algunas preguntitas y al final me las hagan todas, porque, bueno, hay mucho para contar de los tucutucus, entonces, bueno, hablo mucho cuando me toca el tema de los tucutucus. Así que para mí es un placer estar acá contándoles sobre estos bichitos tan especiales
que, como decía Raymond, mucha gente convive con ellos, pero son muy difíciles de encontrar. Primero que nada, mostrarles esta imagen que es un paisaje característico de Uruguay, en donde está lleno de tucutucus. Entonces, ¿yo cómo me doy cuenta que está lleno de tucutucus? Algunos de ustedes ya los conocerán, otros no. Bueno, no sé si observan que hay como unas manchas claras de sustrato de arena removido, es como que hay montoncitos de tierra, eso que llamamos montículos. Bueno, esas son las entradas o salidas de las cuevas de estos tucutucus, que son animales que están enterrados. Ellos mismos construyen estas cuevas, son bastante extensas, de hecho, todos estos montículos de arena que ustedes ven acá, seguramente formen parte de la misma madriguera y seguramente viva un solo individuo dentro de ella. Muchas veces esto no se puede ver porque el pasto está largo, acá obviamente es un terreno pastoreado, un terreno con ganado y el pasto está corto, por eso vemos claramente los montículos. Si el pasto está alto es muy difícil verlo. La gente de campo a veces lo que le sucede es que se va hundiendo porque esas galerías a veces se rompe el techo como quien dice y uno se va hundiendo. Por ejemplo, la gente que tiene caballos o ganado se queja porque los animales se pueden romper las patas en esos pozos. Uno también se puede romper un pie pisando una tuquera. Y la otra cosa es que mucha gente convive con estos animales, pero solamente los conoce por el sonido. Entonces yo traté aquí, acá justo me voy a correr acá, porque los veo todos ustedes, grabé un sonido, bueno, yo no, pero tengo un sonido. Muchas veces la gente lo que hace es reconocerlos por un sonido característico que hacen, que parece que viniera como de abajo de la tierra. Espero que lo escuchen, y que le da el nombre de tucutucu, ¿no? A ver si lo pueden escuchar, voy a tratar de reproducir este sonido. ¿Escuchan? Cuando ustedes escuchan este sonido, saben que están en un terreno donde hay tucutucus o los tucutucus están muy cerca. Puede ser este sonido u otro sonido, por ejemplo. Bueno, ese sonido, ay, perdón que se me pasó la diapositiva, ese sonido en realidad son vocalizaciones. Este sonido los animales los hacen con su propio cuerpo y son formas de comunicarse entre ellos. Algunos de estos sonidos han sido estudiados en algunas especies, sobre todo en Ctenomys pearsoni, que es una de las especies que está acá en el sur de Uruguay, y tienen que ver con, de repente, marcar territorio, buscar pareja, y alguna de estas, algunas actividades de ellos, es forma de comunicarse entre ellos. Entonces, eso es lo que le da el nombre el género, a los tucutucus, por el sonido que hacen. También en otros lugares se conocen con otros nombres, pero acá en Uruguay fundamentalmente como tucutucus. Si uno puede acceder a estos animales porque salen de la tuquera o porque están afuera de esa cueva, ve un animal de este tipo que son realmente hermosos, son roedores, que tienen, por ejemplo, esos dientes anaranjados, hermosos, esos incisivos saliendo, muy característicos, ¿no? Son roedores de psicomorfos, en particular roedores cabiomorfos, un tipo de roedores que tienen características diferentes al ratón común y a otros ratones de campo, son mucho más robustos, tienen tiempos generacionales más largos, tiempos de gestación muchos más largos, camadas más chicas, son parientes de lo que podría, por ejemplo, del carpincho y de la periá. De hecho, mucha gente se los confunde con el aperiá. El aperiá es un roedor bastante común, que a veces se los ve cruzar los caminos. Los tucutucus son en general más chicos, y si uno puede agarrar uno, tienen un pelaje mucho más sedoso, más fino. Realmente es como si fuera piel de las que se usa para peletería, ¿no? Porque son realmente un pelo muy fino, muy, muy sedoso. Y pertenecen al género Ctenomys, el nombre viene de unos pelos que tienen en el costado de la mano que forman como un peine, de un género que tiene aproximadamente, bueno, digo aproximadamente, actualmente se consideran 64 especies en la última revisión que hubo, pero es probable que esto vaya a cambiar con el tiempo. Y hay muchísimas especies con características todas muy similares, pero a veces lo que va cambiando es
la coloración o el tamaño, de repente, dependiendo del lugar donde estén, ¿sí? Pero nunca llegan a pesar, están entre 100 gramos y 500 gramos, ¿tá? No, nunca son animales muy grandes. ¿Y por qué no son animales muy grandes? Bueno, la distribución es básicamente en Sudamérica, como todos los roedores cabiomorfos, pero estos en particular en la parte sur de Sudamérica, esta es una distribución aproximada. Y la otra cosa importante a tener en cuenta es que nunca la distribución es continua, es como de a parches. Siempre están en lugares donde los suelos sean relativamente flojos como para poder excavar, ¿tá? Y sobre todo que no sean inundables, porque en suelos inundables obviamente se ahogarían. A veces están en lugares más blandos, como arena, los médanos de la costa, otras veces están en tierra más negra, arcillosa, y otras veces hasta pueden estar en lugares rocosos. Pero ellos tienen que tener la posibilidad de excavar y hacer sus madrigueras. Es un género que tiene muchas especies, de hecho constituye el 40 y pico, 45% de todos los roedores subterráneos del mundo. Esto se los cuento porque en realidad no solamente los tucutucus son roedores subterráneos, sino que esta característica de vivir enterrados ha surgido varias veces en forma independiente en distintos lugares del mundo por parte de otros roedores, que aparentemente son muy parecidos, ¿tá? Pero en realidad genéticamente y en cuanto a su relación de parentesco con otros son bien divergentes, ¿tá? ¿Por qué son tan parecidos? Bueno, porque el estar enterrados, esto de estar en las galerías, es un ambiente muy particular, por ejemplo, oscuro, donde regulan la temperatura y la humedad, con poco dióxido de carbono, perdón, poco oxígeno y mucho dióxido de carbono. Entonces esto hace que la naturaleza encuentre soluciones a este problema que siempre son las mismas. Anatómicamente se ven las características en que son similares, ¿no? Por ejemplo, tienen un cuerpo compacto, son más bien chicos, nunca llegan a pesar más de 500 gramos, ven que tienen una forma cilíndrica por el tema de estar adentro de la cueva, que tienen un cuello muy poco diferenciado, ¿no? Más bien son como cilindros compactos, tienen miembros cortos, patas y manos muy grandes para la actividad de la excavación. Bueno, lo que les decía de estos incisivos bien grandes que están por fuera de la cavidad bucal, porque a veces ellos usan estos incisivos para aflojar el terreno y para ayudarse con la excavación, y también para roer y alimentarse de material duro que está dentro de las cuevas. Entonces, para evitar que la arena les entre dentro de la boca, tienen los dientes por fuera de la cavidad bucal. A su vez tienen, los ojos, no los tucutucus, pero en otros tienen ojos muy reducidos, incluso en algunos de estos grupos llegan a ser ciegos. El pabellón auditivo, que es algo que molestaría, en realidad para estar ahí adentro de la cueva, se reduce muchísimo. Y esto es lo que se llama, cuando la naturaleza encuentra la misma solución para el mismo problema, se llama convergencia adaptativa. Y les voy a mostrar una foto más de cerca de, por ejemplo, el que está más a la derecha es un tucutucu, y el que está más a la izquierda es un pariente del tucutucu, que es el coruro o Spalacopu, se llama el género, que es un género que tiene una única especie en Chile, que es relativamente pariente es otro cabiomorfo que es subterráneo, y en el medio hay otro que verán que es muy parecido, que no tiene nada que ver, es como el análogo al tucutucu, pero en América del Norte. ¿Ah? Esto es para que vean cuánta similitud tienen, no solamente anatómica, sino fisiológica. Ahora bien, en Uruguay hay tucutucus, como en el resto de la parte sur de Sudamérica, y muchas veces pasamos al lado de ellos y no los vemos. Por ejemplo, esto es la Rambla de Montevideo, a la altura de Carrasco, por ejemplo, está por ahí cerca de la Escuela Naval. Vemos el cantero, la playa está lleno, pero en el cantero del medio de la Rambla tenemos las tuqueras. No sé si ven acá esta arena que se vuelca en el cordón, o esta arena removida, o incluso la tuquera abierta, con el tucutucu saliendo, que es lo que quiere ver Raymond y no puede. Bueno, esto pasa, hay que tener paciencia, cada tanto podemos tener suerte de encontrar la tuquera abierta y el tucutucu saliendo. Ellos salen por muy breves periodos. Todos estos tucutucus subterráneos, me refiero a animales que construyen cuevas extensas, grandes, muy complejas por ellos mismos, y realizan todas sus actividades bajo tierra. La reproducción, todo. Salen durante breves periodos a buscar alimento y meterse. Pero luego la mayor parte de las actividades están bajo tierra. Y ahí lo vemos más de cerca, en realidad es otra foto, pero ven que son realmente hermosos. Y son muy inteligentes. Después les podré contar por qué sé que son muy inteligentes.
Bueno, estos tucutucus en Uruguay ya, Darwin, no sé si saben que Darwin estuvo en Uruguay mucho tiempo, mucho más que en otros lugares, porque, bueno, el barco se rompió acá en Maldonado y tuvo que esperar que lo arreglaran. Entonces recorrió mucho Uruguay y se dio cuenta de los tucutucus, y bueno, como dice ahí, dijo que, bueno, son animales, ya sabía del género, ya se había descrito antes, que eran como roedores, pero de hábitos de topo, porque se observaba que eran subterráneos. Luego la primera especie de tucutucu que se describe para Uruguay fue en 1830 por Lichtenstein, que describe Ctenomys torquatus para todo el territorio nacional. Ya en 1970, mucho tiempo después, en una pequeña región del departamento de Río Negro encuentran unas formas diferentes. Exteriormente no son tan diferentes, todas pesan, las especies uruguayas, el adulto pesa entre 120 y 250 gramos, un macho adulto grande, ¿no? Pero más o menos son todos muy parecidos, de afuera es muy difícil distinguirlos. Esta especie en particular es un poquitito, es del rango de lo más chico, y solamente se describe para esta zona del departamento de Río Negro y se sugiere su presencia en algunas poblaciones de Entre Ríos, Argentina. Y Ctenomys pearsoni se describe para una población que se llama Limetas, cerca de Conchillas, y para lo que es la costa de los departamentos de Colonia y San José, en esta región. Un tiempo después se empiezan a ver otras formas parecidas en toda la costa del territorio uruguayo, con más para el Atlántico, el Río de la Plata y el Atlántico, pero en ese momento estaba de moda la citogenética, que es más o menos analizar los cromosomas, es decir, cómo se empaqueta el ADN para el momento en que la célula se divide en dos, bueno, cómo se empaqueta ese ADN para que vaya la mitad para un lado y la mitad para el otro. Esos paquetitos de ADN se llaman cromosomas. ¿tá? Y lo que se observó es que había diferentes poblaciones, ahí me quedó muy chiquita la presentación, como ya les dije, estoy reciclando material de otros lugares y a veces hace que no sea lo ideal, pero no sé si ustedes ven que, voy a sacar este cartelito que te lo... Si ustedes ven con el cursor acá abajo, yo puse acá unos números que dice 2N70, 2N56, 2N58, 2N70, 2N60. Bueno, ese 2N es la cantidad de cromosomas que tienen las células de estos animales. Entonces, como se veía que en la costa había diferentes poblaciones con diferente número de cromosomas, y, por ejemplo, en los humanos, todos los humanos tenemos 46 cromosomas, y los primates en general, si no tenemos 46, tienen 48, 44, somos bastante conservados en el número de cromosomas. Bueno, esto llama mucho la atención y dicen, bueno, capaz que son todas diferentes especies, pero en el 2003, cuando yo empecé a trabajar con los tucutucus, con mi tesis de maestría, lo que muestro es que son todos morfológicamente iguales y que son todos genéticamente iguales, y por lo tanto la especie Ctenomys pearsoni estaría, a ver si no me está pasando ahí, estaría distribuido en toda la región por igual, a pesar de que es muy variable cromosómicamente, a pesar de que encontramos diferente cantidad de cromosomas en las diferentes poblaciones. Esto hasta acá es la historia que está escrita, lo que pueden encontrar en los libros y lo que yo les hubiera contado hasta hace 2 años. Sin embargo, la historia de los tucutucus del Uruguay no termina acá, y me parece que lo más interesante está por venir. ¿Por qué? Bueno, resulta que en el año, y ahora viene la parte que no está escrita en los libros todavía, ni en los papers, en el año 2012, un grupo de investigadores brasileños liderados por el señor que está ahí, que es Renato Tales de Freitas, intenta buscar la ubicación exacta de la localidad tipo de el tipo del género. ¿Qué es el tipo del género? La especie tipo del género, la especie con la cual se describe por primera vez el género, que es Ctenomys brasiliensis. ¿Ah? Esa especie, a ver si tengo por acá, esa especie, el nombre se llama Ctenomys brasiliensis, y en el voucher del ejemplar que está depositado en el Museo de Historia Natural de París, dice que proviene de la región de las Minas. Entonces, durante mucho tiempo los tucólogos creíamos que Ctenomys brasiliensis provenía de Minas Gerais. Tales hace una investigación en toda la zona de Minas Gerais, que ahí la ven señalada en el mapa, en Brasil, y él no encuentra poblaciones de tucutucus. Entonces deciden ir al museo
y hacer una comparación de la morfología del cráneo del ejemplar del museo contra otros ejemplares, otras especies de la región. Y lo que encuentran, más allá del detalle de la imagen, los individuos que están conectados por esas líneas, si son esas líneas más cortas, significa que son más parecidos, y ya cuando, por ejemplo, acá lo que estamos viendo es que Ctenomys brasiliensis es muy parecido morfológicamente a Ctenomys torquatus, y que es una especie compartida con Brasil, como ya les mostré, y Ctenomys pearsoni. Y otros estudios más detallados, que ya no importa el detalle, lo que quiere decir esta figura es que la forma de Ctenomys brasiliensis es una morfología del cráneo, es una morfología intermedia entre lo que sería la morfología de Ctenomys pearsoni y la morfología de Ctenomys torquatus, y dicen que se necesitan mucho más estudios para tratar de ver si es una o la otra. Esto es una cuestión muy importante desde el punto de vista sistemático, porque no es lo mismo que sea pearsoni o si es torquatus, porque alguno de esos otros dos nombres desaparecería, porque el nombre que vale para la sistemática, según las reglas de nomenclatura, es el primer nombre que surge, por lo tanto, quedaría, si es así, quedaría el nombre brasiliensis y no los otros dos. Lo que ellos plantean de por qué se llama Ctenomys brasiliensis es bien interesante, y ahí es donde empezamos a jugar, la pelota está en nuestra cancha, ¿no? Ellos dicen que en ese momento, en 1928, las provincias unidas del Río de la Plata recién se habían independizado de España, y estaban en conflicto armado con el Imperio de Brasil. Por lo tanto, la zona que comprendía la banda oriental, que es Uruguay y el estado de Río Grande del Sur de Brasil, estaba en disputa. Y bueno, a Blainville le dijeron: mirá, esto viene de Brasil, y bueno, y puso Ctenomys brasiliensis. Lo que sugiere Tales es que en realidad esto provendría de la región de las minas de Uruguay, es decir, del departamento de La Valleja, ciudad de minas, donde estaban las minas de oro. Entonces, esta región sí está, o sea, sabemos que hay tucutucus, pero no sabíamos qué era lo que había ahí. Entonces nosotros emprendimos un estudio, ¿tá? Con muchos marcadores genéticos como para poder diferenciar estas dos especies que en realidad son muy próximas, Ctenomys torquatus de Ctenomys pearsoni, y tratar de identificar a qué especie pertenecía la región de Minas, y en particular, como tenía una morfología, ellos sugieren que tiene una morfología intermedia, ver si hay señales de, si podría ser esta zona un lugar de híbridos entre las dos especies. Esto a nivel molecular se puede hacer, y es un test, después si quieren les explico cómo es más en detalle, pero es más complicado de explicar, que es el mismo test que se usa que se usó para ver el grado de intercambio genético que hubo entre los humanos modernos y el neandertal, que se comprobó que sí lo hubo un porcentaje de híbridos ahí entre las dos especies. Bueno, yo quería ver lo mismo, a ver si esta zona de minas es una zona de híbridos entre pearsoni y torquatus. Para ello seleccionamos 4 poblaciones bien diferentes de pearsoni, la población de minas y 2 poblaciones de Ctenomys torquatus. Y a su vez aprovechamos para bien esta zona que queda en blanco, ya no sabíamos bien a qué especie pertenecían, y entonces ya aprovechamos a conocer poblaciones y a muestrear ahí. Entonces, en cada una de estas poblaciones colectamos 2 ejemplares, ¿tá? Que, bueno, hicimos un montón de trabajo para dejar este material en un museo, en una colección donde pueda estar accesible para el resto del mundo. Hicimos desde cariotipos, procesamos el material, la piel y el esqueleto, hicimos estudios genéticos clásicos, y sobre todo, lo más importante de esto es que guardamos tejidos, diferentes tejidos en nitrógeno líquido. ¿Para qué hicimos esto? Bueno, esto lo hicimos para obtener de una sola pasada y relativamente en forma económica, miles de marcadores genéticos independientes, a través de lo que se llama el transcriptoma. El transcriptoma es todos los genes que se están expresando en un momento dado en un tejido, es posible secuenciarlos de una y después analizarlos, porque necesitábamos una malla, un muestreo muy denso de genes para poder determinar este grado de hibridización y eso. Entonces, bueno, luego de hacer todo este estudio, lo que llegamos a la conclusión, y ya les digo, no se compliquen con
con las imágenes porque son sacadas de otra cosa, pero lo más importante de esto es que acá lo que encontramos es que la población que consideramos como de Nomis brasiliensis, que está acá, cae dentro de lo que es la diversidad de la especie Ctenomys pearsoni. Y Ctenomys torquatus siempre queda por fuera. Lo mismo con otro tipo de análisis, vemos que hay una nube de puntos acá en lo que es rionegrensis, una nube de puntos en lo que es pearsoni y brasiliensis, y otra nube de puntos para los que son torquatus. Y lo mismo otro tipo de estudios. Pero lo más interesante es, a su vez, que, lo más interesante no, una cosa interesante para la interpretación es que Ctenomys pearsoni de la localidad tipo, es decir, de Limetas, siempre está por fuera del resto de la variación del resto de los pearsoni. Es decir, tiene una posición más basal, más ancestral. ¿Cómo interpretamos esto en términos del estatus taxonómico de esto, de la población de minas o Ctenomys brasiliensis? Bueno, este es el mapa de las poblaciones que usamos. Bueno, a su vez, como hicimos cariotipos de todas esas poblaciones, tenemos el número de cromosomas, que es muy importante para interpretar esto en Ctenomys pearsoni. Superpusimos acá el árbol ese que relaciona las poblaciones, y seguimos viendo que esto, ¿no? Esta población, que es la de Pearsoni, de la localidad tipo, siempre es más ancestral y estas otras son más derivadas. A su vez, si nosotros superponemos esto con información procedente de la morfología del cráneo, de los huesos del cráneo, vemos que si nosotros los agrupamos por parecido a estas poblaciones según la morfología del cráneo, tenemos que hay un grupo que son parecidos entre ellos, que vendrían a ser lo que es la parte oeste de los departamentos de Colonia y San José. Hay otro cúmulo de datos que son más bien de la zona centro y sur, Montevideo, Florida, Durazno, que son los verdes, y otra parte que son los esteños, ¿tá? De José Ignacio, Maldonado, Rocha, ¿no? Que es otra nube de puntos. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Bueno, en principio, Ctenomys brasiliensis es muy afín o sea, está muy relacionado con Ctenomys pearsoni. O bien es pearsoni, o mejor dicho, por las reglas de nomenclatura, el nombre que vale es el primero, es decir, que el nombre Ctenomys pearsoni caería, y en vez de tener Ctenomys pearsoni, tenemos Ctenomys brasiliensis, o sea que los uruguayos tenemos la localidad tipo la especie tipo del género, y la otra posibilidad es que en realidad no sea todo Ctenomys brasiliensis y valga entonces el nombre Ctenomys pearsoni solamente para aquellas poblaciones del oeste, ¿tá? Que comprenden poblaciones de Colonia y de San José. ¿Tá? Entonces esas serían las dos posibles interpretaciones. Teniendo esto en cuenta, entonces podemos decir que en Uruguay está Ctenomys torquatus en la parte más al norte, Ctenomys rionegrensis en esa esquinita del departamento de Río Negro, y tendríamos en toda esta zona, ampliamos la distribución a su vez en esos muestreos que yo no se los detallé, pero muestreamos en otros departamentos que no sabíamos lo que teníamos, bueno, Ctenomys brasiliensis. ¿Ah? Ahora bien, también podría ser que sea esa zona de Ctenomys brasiliensis y solamente para la localidad tipo y alrededores en los departamentos de Colonia y San José, con 70 cromosomas, tengamos pearsoni en esta zona. ¿Por qué todavía esto no está publicado y por qué yo no se los puedo dar con certeza? Decir con certeza, porque para decirlo con certeza falta algo clave, que es tener el ejemplar del museo que está en París, que ojalá me pudiera ir a París a hacer eso, pero por lo menos mi ideal es que ellos me manden una pequeña muestra de ese material actualmente se puede trabajar con pieles o con material de museo para hacer toda la parte molecular y comparar, y también hacer la morfología del cráneo de todos los que tenemos en Uruguay con ese que está en el museo, y hacer un análisis como mucho más detallado con todo junto, para ver realmente que eso que estamos considerando como Ctenomys brasiliensis, que son las poblaciones de minas, sean Ctenomys brasiliensis. ¿Ah? Entonces, esto por el lado de Pearsoni, la distribución y la localidad, o sea, la especie tipo Ctenomys brasiliensis. Bueno, acá no trabajé yo sola, trabajamos con mucha gente y tuvimos financiación.
fue relativamente caro y tuvimos financiación de agencias nacionales, ¿no? Después, hay otra cosa que estamos trabajando que es bien interesante, es Ctenomys rionegrensis. Ctenomys rionegrensis es esa especie que, bueno, el nombre lo dice, está en el departamento de Río Negro. Este es uno de los lugares donde vamos a trabajar periódicamente, es una de todas las poblaciones. Verán que en esta zona la pobre está, según la Unión para la Conservación de la Naturaleza, está como catalogado como en peligro porque tiene una distribución muy restringida. De hecho, se piensa que está distribuido nada más que en esta partecita del departamento de Río Negro. Ahora les voy a contar que no es tan así, pero a su vez los hábitats se van achicando por forestación, por cultivos. Estos predios, esta especie en particular, vive como en parches arenosos en esa zona, y cuando la densidad es muy alta, como les mostraba recién, no crece nada. Ahí no crecen ni eucaliptus, ni nada cultivable. Entonces, por eso es que se siguen manteniendo. Pero aún así, el espacio que les estamos dejando es cada vez más chico. Una de las cosas que llamó la atención al principio de esta especie y por lo cual se empezó a estudiar es que, como vemos acá, tiene todas estas poblaciones conocidas, y hay 3 tipos de pelajes diferentes que conviven en diferentes formas en diferentes poblaciones. El color normal, que es el agutí, unos que se llaman melánicos, que son todos negros, y otros que se llaman dorso oscuro porque son un poquito como los agutí, un poquito más oscuros, pero sobre todo tienen una línea negra desde la punta del hocico a la punta de la cola. ¿tá? Entonces, estos morfos conviven en las mismas poblaciones, y sobre todo llamaba la atención de que como estos terrenos arenosos, estos médanos tienen arena muy clara, que hubiera poblaciones en donde el color negro era el único. Se llaman poblaciones donde el color negro se fijó. ¿tá? Que eran la población de Las Cañas y la población de Nuevo Berlín. Eso parecía ser muy contradictorio. ¿Por qué? Y acá les voy a mostrar esta es la localidad donde estamos trabajando, donde les mostré. ¿Por qué? Porque estos animales que son negros en fondo claro contrastan mucho con el sustrato, y los estudios que tenemos de predación por lechuzas, que analizamos en los bolos que las lechuzas, en las egagrópilas, los pelos que hay, vemos que las lechuzas predan mayoritariamente sobre los negros, o sea, se comen más los negros que los claros. Entonces, ¿cómo podía ser que hubiera poblaciones que fueran totalmente negras? Bueno, los estudios de genética muestran que esto sucede porque son poblaciones muy chicas, que están aisladas de las otras poblaciones, y por lo tanto los cambios azarosos ocurren con mucha frecuencia. Y entonces los negros surgieron y por azar terminaron siendo los mayoritarios. Pero además estamos estudiando esta especie desde otro punto de vista, que es en el contexto de la evolución de la sociabilidad. ¿Qué pasa? Los tucutucus, hay muchas especies de tucutucus. Dentro de ellos, la mayoría son solitarios. ¿Qué quiere decir eso? Que cada individuo vive en su cueva solo, y que si se le acerca a otro se pelea, salvo cuando se van a reproducir, que ahí se llevan bien un ratito y después se vuelven a pelear. De hecho, echan a las crías muy rápidamente, las madres. Sin embargo, hay una especie que es colonial, que el comportamiento colonial fue descrito por Eileen Lacey, que es la señora que está acá, que está estudiando, bueno, en los tucutucus, a ver si realmente Ctenomys sociabilis, que es esa especie colonial, es la única especie social, o si hay otras alternativas. Y bueno, lo que estamos viendo es que nosotros, bueno, en algunas de esas campañas que hicimos a visitar rionegrensis, nos dimos cuenta de que nosotros, una vez que colocábamos una trampa en una cueva, caía un animal, pero en esa cueva, que supuestamente estaba vacía, de repente encontrábamos actividad a los 20 minutos. Entonces eso quería decir que esa cueva no estaba vacía, que los individuos no estaban solos en su cueva. Y lo que hacemos con Aileen ahora, trabajamos juntas, es poner radiocollares. Esto es un collarcito como una radio, y colectamos los animales, los medimos, pesamos todo, le colocamos el collar y los liberamos. Y entonces durante un periodo de tiempo, 15 días, un mes, identificamos dónde está el animal cada una hora. A veces lo hacemos de día y de noche, y después que ya tenemos los patrones de la noche, hacemos solamente de día porque realmente es mucho trabajo. Y bueno, y realmente identificamos que Ctenomys rionegrensis es una especie que no es estrictamente solitaria,
que comparten el área de actividad, no comparten el nido, pero sí comparten el área de actividad, y también hicimos pruebas de tolerancia, de ver qué también se llevan individuos no relacionados entre ellos, y vimos que se toleran muy bien, que se llevan muy bien, y también hicimos análisis genéticos de estudios de paternidad, e identificamos que los individuos que están compartiendo las cuevas, en realidad son individuos que no están para nada relacionados, es decir, que no es la madre con sus hijos que crecieron, o la tía con los sobrinos, o si cuando encontramos alguna hembra con un macho, no es una hembra y su hijo, o una hembra y su padre, es otro individuo, ¿ah? Que no está relacionado con, o machos con crías, no son sus hijos, es decir, realmente hay no son estrictamente sociales. Y también otra cosa que está relacionado con esto, que tenemos que seguir evaluando, es que hay una densidad poblacional muy alta. Entonces nosotros creemos que lo que está sucediendo es que hay muchos recursos, ese ambiente soporta una densidad poblacional alta, entonces eso fuerza a los animales a convivir, ¿ah? Y a bajar los niveles de estrés y a aumentar la tolerancia con específicos, ¿ah? Y que lo que sucede, que no permite que se forme un sistema social estable, es que el nivel de predación que hay sobre esta población, ya sea por zorros, gatos, lechuzas, todo, es muy alto. La tasa de recambio poblacional es altísima, entonces no permite que se formen grupos sociales debidos al relacionamiento filial, porque no pueden, porque se mueren muchos y se van recambiando. Bueno, también hay mucha cosa para decir, me contengo y me hacen preguntas después. Lo otro es que el año pasado o el anterior, otro colega, amigo, Diego Caraballo, encuentra que Ctenomys renegrensis está en el Parque Nacional Predelta, del lado de al oeste de la provincia de Entre Ríos, aquí, por lo tanto la distribución ya sería acá y en el Parque Nacional Predelta, bastante alejado, y entonces con Gabriela Fernández, con la doctora Gabriela Fernández, otra amiga y colega, y una estudiante de posgrado, fue estudiante de pregrado, de posgrado, estamos tratando de hacer un relevamiento en la provincia de Entre Ríos, donde sabemos que hay muchos tucutucus, pero no han sido evaluados a qué especie pertenecen, y bueno, lamentablemente hicimos una campaña en el 2019, y la del 2020, justo era el 20 de marzo, la pandemia acá empezó el 13 de marzo, y nos cortó todo, así que está en stand-by. Pero sí hay 2 localidades que fueron muestreadas, y esas 2 localidades también, no lo van a encontrar escrito en ningún lado, pero también son rionegrensis. Nosotros suponemos que en Entre Ríos vamos a encontrar, también puede ser que encontremos Pilsoni, pero va a haber mucha cantidad de Ctenomys renegrensis, y de hecho lo que encontramos también es que las poblaciones de Entre Ríos de Ctenomys renegrensis son mucho más ancestrales y mucho más variables, y que más o menos el evento de migración, que eso estaría bien establecido hace mucho tiempo en Entre Ríos, y en algún momento hace aproximadamente 20.000 años, que coincide con algunos eventos paleoclimáticos, el río Uruguay bajó, y ahí un contingente de Ctenomys renegrensis invadió esta puntita del Uruguay, y bueno, después se expandió en esa pequeña zona, junto con esos eh, parches de arena que yo les decía. Bueno, esos parches de arena están del otro lado también, como que los vientos volaron, pasaron con los tucutucus y toda la fauna asociada, y después el río Uruguay se restableció, y bueno, las poblaciones ahora están bien aisladas de un lado y de otro del río Uruguay, pero ese sería el origen. O sea que la perspectiva es que el rionegrensis sigue siendo una especie en peligro, pero ya su distribución sería mayor, y la cantidad de ejemplares de Ctenomys rionegrensis es mucho mayor de lo que se pensaba. Finalmente, de Ctenomys torquatus también estamos colaborando con investigadores de Brasil, que sobre todo son ellos los que trabajan con esta especie. Se sabe que es relativamente, tiene cierta variación morfológica y genética y cromosómica, y lo más interesante es que hasta ahora Ctenomys torquatus es la especie de tucutucus con distribución más amplia que se conoce.
igual, como verán, no es tan grande. Y este estudio, lo saqué de un estudio de colegas brasileños, en donde, bueno, esta del área sombrada no es la distribución de Tenomys torquatus propiamente, sino la distribución de Tenomys torquatus que se estudió en ese trabajo. Se le llama tucutucu de collar. Y capaz que les puedo mostrar, a ver, un video ahí. Este es un tucutucu de paso centurión. Ese video no lo hice yo, en realidad lo saqué de internet, vamos a ser sinceros, pero ahora con estos muestreos que hicimos, ya sabemos que toda la zona de Cerro Largo y 33 pertenecen a Tenomys torquatus. ¿Ah? Y ahí se ve que es un macho por el tamaño, es torquatus. También Piersoni tiene este collar y tiene manchas inguinales y axilares, pero se ve que está pispeando a ver si hay moros en la costa para poder salir. Y acá les voy a mostrar otro video, es lo mismo, pero obviamente esta es una pobre hembra preñada, digo pobre porque le ven esa panzota gigante, ven que está como gorda y está mucho tiempo forrajeando afuera. No es la costumbre de los tucus estar así, por lo menos de los tucus de acá, de los que yo les hablé, pero se ve que está desesperada de hambre por su condición fisiológica y no da más y sale a buscar comida y a meter comida en la cueva. Ellos meten la comida en la cueva y después comen adentro, ¿no? Bueno, eso de Tenomys torquatus, y después, a ver si puedo avanzar. Bueno, y ahora, antes de terminar, les quiero decir por qué los tucutucos, más allá de los tucutucos de Uruguay, por qué son tan fascinantes y por qué los tucutucos vale la pena estudiarlos y tomarlos como modelo de evolución para diferentes cosas. Primero que nada, como ya les dije, son 64 especies que se formaron en 3 millones y poco de años. Eso en términos evolutivos es poco tiempo. Es lo que se llama una cladogénesis explosiva, una explosión de especies que no sabemos por qué, pero ocurrió. ¿tá? Eso en sí, en términos evolutivos, es importante. ¿Cuáles son los mecanismos de especiación? ¿Qué permitió la formación de tantas especies en tan poco tiempo? Luego, como yo les decía, es un ejemplo de convergencia adaptativa, adaptación convergente, cuando las mismas soluciones, la naturaleza encuentra las mismas soluciones al mismo problema. Entonces, como biólogo evolutivo me pregunto, esas características que se seleccionaron en forma independiente, ¿están reguladas por los mismos genes? ¿Son diferentes genes que controlan lo mismo? ¿O realmente sistemáticamente son los mismos genes y las mismas características que se van seleccionando en forma independiente? ¿Qué cosas, bueno, están regulando eso comparativamente en todos los roedores subterráneos? Lo otro, fíjense en que tienen una distribución amplísima y están en lugares áridos, tipo la estepa patagónica, en lugares súper húmedos, como acá en Río Negro, en lugares súper estresantes desde el punto de vista hídrico, como en lugares tipo salinas, están en la altura, con los problemas de oxígeno que tienen estos animales adentro de las cuevas. Hay tucutús que están a 4.000 metros de altura, lo cual limita bastante más la cantidad de oxígeno, otros que viven en el llano, y así les puedo contar todas las cosas dispares que quieran. Entonces, ¿cuáles son esas características? ¿Cuáles son los genes que están gobernando esas adaptaciones? ¿Cómo pudieron colonizar ambientes tan variados? Otra cosa súper importante, es el género que tiene mayor variación en el número de cromosomas de las especies. No solamente tienen diferencias entre las especies, hay especies que tienen 10 cromosomas, otras que tienen 70, como Tenomys piersoni, y en el medio lo que quieran, pueden elegir. Entonces, esa variación cromosómica entre especies también se da dentro de algunas especies, como Tenomys piersoni. Entonces, vale la pena estudiar por qué son tan flexibles desde el punto de vista cromosómico, por qué esos cromosomas se parten y se unen como quieren, qué consecuencias tiene esto para la formación. Tienen que ver con esta explosión de especies. Por todo esto, son un modelo sumamente interesante. ¿Cuál es el problema principal que tenemos para estudiar los tucutucus desde el punto de vista evolutivo? Es la falta de información. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, por ejemplo, de todas las especies de tucutucus, esto es un resumen, el 40% está en la categoría de datos insuficientes. ¿Qué significa esto? Que no sabemos nada. Que la especie fue descrita en un momento con algunas características y nunca más nadie hizo nada y ni siquiera a veces sabemos la distribución exacta de esas especies. ¿tá?
Y por lo tanto, esto es algo que saqué de otro lado, así que se los voy a decir muy rápido, no sabemos las relaciones entre esas especies. Y para estudiar evolución eso es muy importante. El último trabajo que se hizo es con estas localidades, se trazó todo y se vio a ver cómo se relacionaban, y no se pudo resolver, y los tucólogos decimos que los tucutucus tienen una sistemática caótica, o sea que no sabemos mucho qué es lo que está pasando, sabemos que hay grupos de especies que están relacionadas, que son esos triángulos que vemos ahí a la derecha, y que se relacionan más o menos como indican esas líneas, pero no tenemos mucha certeza. Hay cuestiones biológicas que pueden explicar esa falta de resolución, pero hay una cosa que es fundamental, que es la falta de material, y con eso también estamos trabajando. La falta de material, ¿por qué? Porque es de estas especies que fueron descritas hace mucho tiempo, prácticamente no tenemos acceso a material. Por ejemplo, este señor, un mastozólogo inglés, describió un montón de especies hace aproximadamente un siglo, y todo el material está en el Museo Británico. En particular describió 27 especies, que son estas que están acá, que son aproximadamente el 40% de las especies de tucutuco. Todo este material, lo que tenemos es una descripción de un párrafo chiquitito así, con algunas cosas de la morfología externa y alguna localidad medio tentativa, con alguna descripción de cómo se llegó a eso, y prácticamente nada más. Y el voucher depositado en el museo. Entonces, para nosotros que somos sudamericanos, acceder a ese material es muy difícil. Entonces, todo esto no fue incluido en los estudios anteriores. Y muchas veces se describieron especies sin hacer referencia a estas. Entonces, esto genera mucho problema. Y con Tatiana, la doctora Tatiana Sánchez y su orientador de postdoc, y de doctorado también, Rubén Várquez, estamos sistemáticamente yendo a localidades tipo, o sea, las localidades de donde fueron capturados los ejemplares que permitieron describir esas especies de tomas, sobre todo centrándonos en el norte argentino, para poder conseguir el material y para poder comparar con lo que tenemos y para un poco resolver realmente esa sistemática que es caótica, y una vez que tengamos eso también vamos a poder hacer un montón de estudios. ¿Ah? Entonces, en realidad, para ir terminando y no aburrirlos más, le quiero decir que por ahora hay 3 especies de tucutucus en Uruguay. ¿Ah? Posiblemente una de esas sea reemplazada por la especie tipo de género, que es Ctenomys brasiliensis, ¿ah? Que es Pirsoni. Pirsoni seguramente caiga cuando podamos trabajar con el material del edotipo, el que está en el Museo de Historia Natural del país. En realidad tenemos, por lo menos yo tengo mucho más preguntas que respuestas a todo esto de la evolución de los tucutucus, pero lo que es interesante es que hemos hecho avances importantes, y estamos haciendo avances importantes, que nos van a permitir, una vez que conozcamos bien las especies que hay, cómo se relacionan entre ellas, cómo se distribuyen en el mapa de Sudamérica, vamos a tener una idea de cómo fue el proceso de evolución, lo que se llama la biogeografía histórica, cómo se fueron formando y dónde se fueron colonizando y cuándo fue pasando eso, y vamos a poder comparar eso con, por ejemplo, datos paleogeográficos y tener una idea más acabada de todo cómo ha sido la evolución de los tucutucos. ¿Ah? La buena noticia es que hay avances metodológicos muy importantes que nos permiten, por ejemplo, a partir de un pedazo de piel de museo, tener miles de marcadores genéticos como para poder trabajar, y también avances metodológicos desde el punto de vista morfológico, que podemos escanear un cráneo en 3D y, por ejemplo, dejarlo accesible para que otras personas puedan trabajar después y comparar con otras cosas. Y bueno, y aparte Tatiana y yo estamos haciendo un esfuerzo muy importante por mostrar todo lo que nos hace falta a los mastozólogos sudamericanos. Así que también estamos trabajando con otros colaboradores argentinos para trabajar con otras regiones y otras especies, como los que Matías Mora, Irina Austrich y Federico Bruck. Y bueno, y finalmente quiero que tengan tiempo para hacer unas preguntas. No sé si hablé demasiado, pero bueno, contarles bueno, que en el nombre de todos mis colaboradores y mío, quiero agradecerles por darnos la oportunidad de hablar de los tucutucus y tratar de convencerlos de que son geniales, y también, por supuesto, de los que nos financian, agencias nacionales y de Argentina.
Y bueno, dudé mucho si poner una imagen más, que era esta imagen, que es una tucóloga uruguaya que falleció el sábado pasado de COVID, una gran amiga, que me deja muy triste, pero quería esta charla darle como un pequeño homenaje a ella, porque la verdad que me ayudó mucho. Cuando yo empecé a trabajar en Tucutucus, ella ya estaba trabajando en Tucutucus y era de esas personas metedoras, trabajadoras, que capaz que me contagió un poquito de todo eso. Así que bueno, muchas gracias y espero que tengan muchas preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Ivana, primero que nada. Y bueno, ya hay algunas preguntas en el chat. Arranco Bien, ahí. María Inés eso es dice, bueno. ¿por qué decías que es un bichito tan inteligente el tucutuco? Ah, bueno. Bueno, en realidad uno piensa que un roedor como que no tiene mucha astucia. Y sabemos que no es así porque los ratones domésticos son muy inteligentes, pero estos animales, por ejemplo, yo cuando estoy en el campo, Tatiana está por ahí en la charla, así que también puede opinar, pero uno, por ejemplo, cuando está poniendo un tipo de trampas, los animales enseguida se dan cuenta, aprenden, y por ejemplo, un animal que evadió una trampa una vez, es muy difícil que caiga de nuevo. Si le cambias de trampa puede ser, pero si no, no. Y, y bueno, y tienen comportamientos, o sea, ellos de repente, si uno puede tener un animal un tiempo, ellos te das cuenta que en el correr de un día o dos, por ejemplo, estas pruebas de tolerancia, ellos cambian su comportamiento, obviamente se adaptan como todos los mamíferos, pero, por ejemplo, al principio tienen un tipo de comportamiento y después como que se acostumbran a estar con uno y ya están como mucho más mansos. Y detalles, son todos detalles, pero en general también yo creo que todos los mamíferos en general son muy inteligentes. Es cuestión de verlo, es cuestión de identificarlo nomás. Bien, antes de seguir con las preguntas del chat, levantó la mano Ana Martínez. Ana, Anita. Hola, ¿cómo estás, Ivana? No sé si te acuerdas ¿Cómo de estás? mí, de cogobierno, Es, de haber compartido épocas de viste, egresadas. viste que acá en las imágenes es difícil porque se ve muy chiquito, pero me suena así. Che, no, una pregunta. O sea, en realidad a mí me convenciste de que son maravillosos, realmente como, casi como la drosófila, digamos, con la genética. Ahí va. La población de Entre Ríos tiene las mismas, o sea, bueno, se sospechan que es rionegrensis. ¿Tiene los mismos morfos que los de acá? ¿Tiene los tres morfos No, también? por ahora no, por ahora no nos hemos encontrado, ¿sabes? Este, a ver, nosotros sospechamos, las tres poblaciones esas que yo comentaba, son rionegrensis, seguro. Son rionegrensis porque genéticamente son rionegrensis y morfológicamente son rionegrensis, o sea que es rionegrensis. Pero no se encuentran los tres morfos de pelaje, todavía no. Tampoco tenemos un muestreo tan extenso, pero no hay, las poblaciones, hasta ahora esas otras tres poblaciones y alguna cosa más que hay, son morfo común, como agutí, esos color clarito, color apería, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los negros no los hemos visto. Igual, también te voy a decir, por ejemplo, en Florida, en Cerro Colorado, colectando lo que ahora sabemos que es Ctenomys pearsoni, algunos ejemplares eran negros también. No el mismo negro que rionegrensis, que es, como yo les mostré en la foto, es como un negro azabache parejo, todo el pelo negro. Estos de Pearsoni eran un pelo negro, pero que tenía como la puntita como chamuscadita, como más marroncita. No eran tan brillantes y negros más macizos así el color, pero los de Entre Ríos no, son color normal. Que los morfos esos es bien interesante, en realidad, por qué tienen diferentes morfos, ¿no? Sí, O sea, sí. ¿qué es lo que cambia en la cueva o algo que le haga tener diferentes morfos? Porque además, Sí. o sea, son más predados también puede ser porque son más. Porque si es una población que es tan abundante, que son sociables y todo, puede ser que por eso también sean más predados. Sí. Pero Cuando evaluamos predación lo hacemos en las poblaciones que son polimórficas, ¿no? Que tienen negros y tienen de los claros, cosa de que la lechuza pueda elegir, ¿no? Ya te digo, es un experimento que no está controlado, también podríamos hacer experimentos controlados, porque nosotros agarramos los bolos de lechuzas que encontramos. También se podrían hacer experimentos controlados, por ejemplo, de poner modelos de tucutucus de diferente color, para ver si unos son más picoteados que otros,
o bueno, otro tipo de estudios. Pero sin duda, a ver, los tucutucos pueden tener, aparte de la predación, otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, los genes que están relacionados con la pigmentación también tienen que ver con otras hormonas del metabolismo lipídico, o sea, son genes parecidos y que regulan las cosas comunes. Y el metabolismo lipídico tiene que ver con la energética, y capaz que los negros, pongámosle, pueden ser más eficientes que los en procesar el alimento, por ejemplo, ¿no? De conseguir más Claro. energía del Sí, alimento. sí. Entonces, hay muchas cosas que interactúan que la verdad no las sabemos. Nos gustaría estudiar un montón de cosas, pero viste que a veces uno tiene que priorizar qué es lo que le pueden financiar a uno y qué es lo que uno puede hacer con pocos recursos, y bueno, y por ahí a veces, eso a veces dirige las líneas de investigación, no tanto a veces las preguntas. Sí, sí, Es Bien, sin duda. interesante. Bueno, bien. gracias. Y nada, Ivana, sigo. Mauro Bianchini pregunta con qué hacen su ruido característico y también pregunta después sobre las camadas, cantidad de crías y cuántas camadas por año. bueno, realmente, o sea, es un sonido gutural, o sea, que sale del cuerpo de ellos y tienen una fisiología del aparato fonador particular que realmente sé que se ha estudiado, Gabriel Francescoli, por ejemplo, gente de acá de Uruguay que ha estudiado, pero no conozco los detalles. Sí lo hacen con algo del aparato fonador, ¿no? No es ni golpeando, ni haciendo vibrar, ni mordisqueando cosas, porque no es ese tipo de sonidos. No sé si eso te responde mi pregunta. O sea, y si vos tenés un animal, lo agarrás, hace esos sonidos. O sea, no es con nada del ambiente. Y después las camadas se reproducen 2 veces por año, por lo menos estos de acá de Uruguay, se reproducen 2 veces por año, en noviembre y junio creo que es. Este, y las camadas, por lo menos de lo que se sabe, el comportamiento reproductivo de Ctenomys renegrensis está muy, muy bien estudiado. Fue una tesis de doctorado de Bettina Tassino. Hizo un montón de cosas. Este, las camadas son de 2 o 3 crías, y la gestación es como de 3 meses. ¿Ah? Es una gestación bastante larga. Estos roedores cabiomorfos tienen periodos de gestación bastante largos para su tamaño corporal y para ser roedores, ¿no? Son medios lentos en ese sentido y tienen más bien pocas crías, no tienen muchas. No sé si le respondí. Bien, después, muchas felicitaciones, Ivana, o sea, diciendo que la exposición fue muy buena, o sea, tenés muchos saludos y felicitaciones. Ay, gracias, gracias. Y la Después me lo última pasas. pregunta que por lo menos está planteada aquí es si hay algún material, algún libro sobre la especie, ya sea para países de Sudamérica, donde se indique, no sé, distribución geográfica de aspectos fenotípicos. Lo mismo para Uruguay y Argentina. No sé si... Bueno, a ver, las revisiones claro, ahí me mata la parte más técnica, ¿no? Las revisiones que más... hay un libro que acaba de salir, por ejemplo, de 2021, que es una revisión general, se supone que de todo lo que más o menos sabemos de tucutucus, pero de tucutucus en general, de todos los tucutucus, de toda Sudamérica. ¿Ah? Que después puedo, no sé cómo, acercarles la cita. Es un trabajo editado por el grupo de Tales de Freitas, este investigador brasileño que yo les comentaba, y bueno, más o menos la mayor parte de la gente que trabaja en Tucus está ahí presente, haciendo una revisión de los aspectos más importantes de todo. Después, de Tucutucus de Uruguay en particular, como que no hay mucha cosa escrita. Yo en algún momento escribí una ficha técnica de Tomás Pirsoni en el boletín de la Sociedad Zoológica del Uruguay, pero después como que quedó, o sea, no hay de otra especie. Y por ejemplo, de Argentina, capaz que los colegas argentinos que están acá escuchando me pueden ayudar, pero creo que lo último más así como para revisar lo que hay de las especies es la lista de recategorización del estado de conservación de mamíferos argentinos, que creo que está disponible online, donde los diferentes especialistas de cada especie hacían como un resumen, sobre todo del estado de conservación, pero eso ya ayudaba también y tipo, se podía agregar algo de información de lo que se sabía de la especie, que no hay muchas especies estudiadas
sea, de tucutucos, en sus historias de vida, ¿no? O sea, no hay tanta información tampoco de los tucutucos. Bien. Bueno, y Inés te pide una vez más si puedes poner el sonido de vuelta. Ay, claro. A ver, Quiere escuchar el me tamborcito. costó, sí, para que voy a ir así, me costó entender cómo podía compartir el sonido. Si le llega a pasar, en Zoom hay un ítem que dice compartir sonido y ahí ustedes lo escuchan. Este es el más característico. Voy a poner este. Y ojo, este sonido, Juan Amaya, un colega argentino, está estudiando todo esto y su vínculo con la parte sistemática, y hay diferentes sonidos según las especies. Esto es justo un sonido grabado acá, creo que este nombre es Torquatus, y en realidad es bastante parecido a Pearsoni. Esas dos especies están muy relacionadas entre ellas y se parecen en muchas cosas. Pero también no es el único sonido que hacen. Acá, este mismo puede hacer este otro sonido, a ver, si se lo puede, que tienen diferentes funciones, ¿no? No sé si dejar todo el sonido, Ajá. porque capaz que se Sí, me no, está aburren, bien. pero Ya es cumplí. muy interesante porque este sonido es como que viene del piso, ¿no? Entonces uno siente como la vibración que sale desde abajo. Y hay en determinados momentos que ese tu, que es como muchas veces los machos, se ve que marcar territorio, se ponen a hacer esos sonidos y lo hace uno y responde otro, lejos. Y lo hace uno y responde, y así están un tiempo. Hay momentos, por ejemplo, después de una lluvia intensa, después de un día de lluvia, lluvia, ellos tapan las cuevas, quedan ahí encerrados, y después se ve que cuando sale el sol, entran a limpiar los desperdicios, abren las cuevas, tiran cosas para afuera, todo, y en un momento me ha pasado 2 veces, me ha pasado con Ctenomys renegensis, que claro, que fue la especie con la que más conviví, de estar ahí haciendo los registros de radiotelemetría. Entonces, claro, estás día, noche, día, durante días, y después de esas lluvias empezaban todos a cantar al mismo tiempo. Era como que necesitaban expresarse, si estamos vivos, estamos bien, bueno, vamos arriba. Estaban todos cantando como al mismo tiempo. Y después hay una especie de tucutucus, que es la rara, la que es colonial, la que comparten el nido y el criado de las crías, y tienen algo de amamantamiento, o sea, las hembras amamantan a sus hijos y a los de las otras que viven en el mismo nido, que es Ctenomys sociabilis, que es excepcional. Parece que no fue un tucutucu, porque deja las cuevas abiertas, y, y en realidad tienen como son coloniales, tienen como un comportamiento de alerta. Entonces, si, por ejemplo, hay algunos que se quedan siempre vigilando, y si ven pasar un predador volando o algo, hacen como un chillido de alerta y todos se esconden. Y le llaman el ratón cantor, porque en vez de hacer tucu tucu, hace ki 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 ki, ki 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 ki, es como un cantito. Siempre, como todo, la biología es diversa, y bueno, con tantas especies y una distribución tan amplia, es lógico que encontremos variaciones, ¿no? Ivana, mira, hay otra pregunta de Ana, que levantó la mano también, que decía cuánto llegan a medir las cuevas. No sé si era esa la única pregunta, Sí, Ana. Sí. sí, mira, las cuevas, lo que yo tengo registrado, llegan a medir, yo no quiero exagerar, no quiero exagerar, pero, ay, yo aparte para las dimensiones, pero yo creo que como 5 metros de largo, y sí, 5 metros por 5 metros pueden estar. Después, por ejemplo,
Graciela Izquierdo, justo la persona que comentaba hoy al final, que lamentablemente el COVID hizo lo suyo, lamentablemente, ella en Tenomys renegensis intentó abrir una cueva, y claro, lo que no sabíamos en ese momento es que Tenomys renegensis, que ahora suponemos por radiotelemetría que las cuevas están todas conectadas entre ellas, porque como comparten las cuevas, es como una gran malla de interconexiones en todo el terreno. Pero ella llegó a excavar, bueno, ya te digo, como 5 metros por 5 metros, y había llegado como a los 3 metros de profundidad cuando le dijimos, basta, porque hacía 5 días que estaba haciendo agujeros, y iba a ser un cráter gigante y no iba a terminar más. Pero en ese momento no sabíamos que estos rionegrenses estaban todos conectados. Capaz que hacer lo mismo para un Pearsoni podría ser interesante. Yo estoy pensando con gente de la regional, no sé qué regional es, la gente que está en Mercedes, hacer algo como más, algún escaneo físico, como una ecografía o algo por el estilo, para poder tratar de ver cómo es bien la estructura de una cueva de estos bichos. Son bastante complejas y tienen varios agujeros y son bastante grandes y a veces profundas. Depende del sustrato, ¿no? Si es muy blando, es Bien. más grande. Hay unas preguntas más. Yo ¿Cuánto no viene tengo problema, te digo por Sí. horario. ¿Cuánto viene aproximadamente? Y bueno, ¿cuál es el estado de conservación en Uruguay? Que creo que eso algo ya hablaste. Y Sí, otra es si poseen dimorfismo sexual. sí. Bueno, voy de lo más fácil. A ver, pará. ¿Cuánto viven? Eh, Hasta 3 años pueden llegar a vivir. De hecho, en Tenomys renegrensis, una hembra la colectamos en su cueva durante 3 años seguidos. La primera vez era jovencita y la última vez ya tenía, ya había tenido familia y todo. El estado reproductivo uno se puede dar cuenta mirando las mamas, mirando, por ejemplo, la vagina, que queda abierta o cerrada, se sella la vagina después de un tiempo de parir, quedan como cerraditas, después se abre. Más o menos uno puede darse cuenta en qué está el animal mirando características externas. O sea que hasta 3 años pueden vivir. No creo que vivan mucho más tampoco, porque aparte, bueno, la senescencia es lo que tienen, empiezan a perder movilidad y en la naturaleza eso es complicado. Tienen dimorfismo sexual, los machos en general son más grandes que las hembras, pero no es un dimorfismo sexual que yo te pueda decir que como que a simple vista, como las astas del ciervo, cosas así, ¿no? Sí, los machos en general son más robustos, y si uno hace estudios comparativos de la morfología, eh, son distintos los machos de las hembras, pero no es un dimorfismo muy marcado, ¿no? Externamente, por ejemplo, un macho joven con una hembra adulta, te las podés confundir en el campo y tenés que ver los genitales para darte cuenta de qué es. Además, en el campo, por ejemplo, estos animales tienen, la mayor parte del tiempo, los testículos abdominales, o sea, no tienen escroto, vos no ves los testículos, entonces es un poquito más complejo la identificación. Y eso es una adaptación también al hábito subterráneo, ¿no? Porque vos fíjate que dentro de la cueva lo más adaptativo, lo más ventajoso es ser una especie de estuche compacto que no te sobre nada para ningún lado. Entonces, bueno, testículos, orejas, ojos, patitas, todo chiquito, todo para adentro. Bien, una consulta porque justo Raymond levantó la mano, pero le quiero pedir a la gente que no levante la mano por así en la cámara, porque justo Raymond te vi coincidente, pero son 27 personas, no estoy mirando los 27. O sea, levanten la mano por el mecanismo que tiene Zoom para levantar la mano, porque justo a Raymond lo vi, pero si alguien más levantó la mano, Claro, seguramente no. capaz que es Exactamente. difícil. Que pongan con el mecanismo de la pantallita, porque justo a él lo tengo enfrente y por eso lo vi. Dale, Raymond. Ahora, no, buenísimo, buenísimo, todo realmente impresionante. Tengo muchas preguntas, pero las podemos Por dejar mail. por mail. Una básica es, ¿quién era Pearson? ¿Por qué se llama Pearson? Es una básica. Otra, bueno, yo los estoy tratando de observar acá ahí en el faro, en la punta, y encontré veneno en las cuevas,
encontré también fecas de liebre en las cuevas, que primero me confundieron, y bueno, y después un montón de preguntas de por qué hacen las cuevas así, cómo las cierran, y están siempre cerradas las cuevas, o sea, parece que están abiertas, pero en realidad las tapan, no hay cuevas abiertas, y yo digamos, mi interés es en las vizcachas, porque tenemos en San Luis, en la sierra, un campo y estamos, una reserva que estamos armando, ahí hay muchas vizcachas, veo mucha similitud. Si bien la vizcacha es un bicho más grande, pero los dientes, el cráneo muy parecido. Y lo último comentario, que lo único que vi en estos meses y más que busqué, es encontré un tuco ahogado en una pileta acá de un vecino, y ahí pude observar que su cráneo es bastante más alargado y que lo hacen redondo, pero por el pelaje, es como que tiene una peluca que lo hace así, se cabecita redonda, pero en realidad el cráneo es muy alargadito, tipo más bien ratón. Bueno, muchas preguntas, gracias y fenomenal, me encanta y espero que mantengamos contacto para seguir estudiando. Yo con mucho gusto, aparte es muy importante para nosotros tener la gente que está ahí en el lugar, y por ejemplo en Minas, en Villa Serrana, y eso tengo una persona que el gato tiene una manía por cazar tucutucus, y bueno, cuando el gato caza el tucutucu lo guarda en el freezer y después yo me lo llevo al laboratorio para evitar, o sea, tener material para analizar sin matar un animal innecesariamente. O sea, todos esos animales o cráneos o agrópilas de lechuzas, todo que aparece en el campo y lo puedan donar para investigar, a nosotros nos sirve mucho. Yo, si por ejemplo ese animal congelado, perfectamente se podría haber guardado en el freezer o en alcohol directamente, y en algún momento pasaba yo a retirarlo, o me lo mandaban por encomienda, como han hecho otras personas. Pero no, te quería decir, a ver, me preguntaste muchas cosas. Bueno, Pearson. Pearson es un mastozoólogo americano, norteamericano en realidad, que trabajó mucho entre los años 60 y los 90, una persona que estudiaba mamíferos y que se venía a vivir al sur, en particular a Bariloche, durante algunos meses del año, porque realmente veía que había mucha diversidad y muchas cosas para estudiar. Fue un gran mastozoólogo y creo que una gran persona. A ver, la especie Ctenomys pearsoni, uno de los autores es mi jefe y fue mi orientador de doctorado y es amigo, que es Enrique Leza, y fue docente de él. O sea, es como que Pearson fue orientador en algún momento de Enrique, y Enrique fue mi orientador. Y a través de él fue que lo conocí personalmente a Pearson y a su mujer Anita, y la verdad que aparte de gran mastozoólogo y de promover mucho el estudio de mastozoología en Sudamérica, era una gran persona y ayudó a mucha gente. Y a mí personalmente, yo fui a trabajar con Ctenomys sociabilis en el año 95, fui a una salida de campo con esta investigadora Eileen Lacey, fui la primera ayudante de campo que tuvo Eileen Lacey en aquel momento. Y bueno, Pearson, por ejemplo, como sabía que Eileen Lacey era un poco ruda además, un día por medio iba a llevarnos un poco de comida y a ver si estaba todo bien, para que nosotros, que éramos muy jovencitos, nos sintiéramos cómodos, ¿no? Bueno, eso por el lado de Pearson, por eso se le llamó Ctenomys pearsoni, aunque ya te digo, este nombre es posible que en breve desaparezca. Y después, no me acuerdo las otras preguntas, pero bueno, no sé, igual quedamos en contacto y nos hablamos, porque... Bueno, buenísimo todo, la verdad, muchísimas gracias, Ivana, y gracias a todos. Me pueden llamar cuando quieran, porque yo por hablar de tucutucus tengo mucha energía. Sí. No, aparte digo, buenísimo, mirá que nos mantuvimos todos hasta el final, o sea, muy poca gente se ha ido, así que eso habla muy bien de la charla. Bueno, vale. Siguen cayendo las gracias y las felicitaciones, y bueno, vamos a ver, yo ya te digo, allá en mi campo, en las sierras de Aiguá, siguen estando, así que allá están los tucutucos. Bueno, esos, por ejemplo, todavía no son muy, muy conocidos.
Lo más importante de todo esto son animalitos que son muy, tienen características súper interesantes y que bueno, que tenemos que protegerlos igual que protegemos a otros, ¿no? El puma es más carismático, pero bueno, todos hay que protegerlos por igual. Y estos bichitos, como nadie los ve, y son roedores, y yo qué sé qué, a veces la gente no los quiere tanto. Entonces mi rol es convencerlos bueno, que sí, que son sumamente interesantes, son muy lindos aparte, son muy lindos, y bueno, tienen un montón de cosas que nos pueden ayudar después, ¿no? La investigación después vuelve, ¿no? Es investigación Bueno, básica, pero siempre se le puede sacar la utilidad también. bueno, Así que tienen mi mail, que es muy fácil, porque si se acuerdan de mi nombre es Ivana, con B corta y doble N, @f100 de facultadesciencias.edu.uy o ivana.tomasco@gmail, y ahí me contactan y hablamos y hacemos otras charlas o lo que fuera. igual, Ivana, ¿está tu mail en alguna de las páginas de presentación? Dejala un rato, de si está ahí, dejala. En la primera, a Por ver, eso, espérate, porque dejala un yo rato ahora igual, estoy viendo porque todavía tele. queda grabado y les voy a diciendo justamente que si quieren volver a verla o compartirla con alguien, esto va a quedar en el canal de YouTube de Coendú. Si bien quedó cortado, bueno, lo vamos a compaginar las dos grabaciones. Esperen que estoy tratando de... Fíjate, 2 para arriba tendrías que ir, que está la carátula, capaz que en la carátula tenés tu mail. Ahí. El problema, Está. el Ahí lo problema tienen es que... escrito. Claro, Ahí lo tienen, Ivana con doble n f100.edu.uy. sí. Bueno, gracias a todos y bueno, será hasta la próxima. Bueno, Gracias, gracias Ivana, a y la vamos a repetir. Dale, genial. Ojalá que sea Gracias. con un trabajo bueno, que aclare algunas de las cosas que dijiste que quedaron pendientes. Sí. Dale. Ojalá que pueda conseguir una muestra Ahí del va, museo del y ya parcial. podamos tener, ahora que lo voy a decir, que todavía quedan algunos argentinos, la especie tipo del género Tenomis es uruguaya. Qué tul, ¿eh? Eso, Bueno, eso vale mucho. Como buenísimo. Gardel, Como Uruguay Gardel. y la especie tipo del género Bueno, Tenomis. bueno, gracias a Bueno, todos. Chau, chau. chao. Muchas gracias, Ivana, desde Neuquén. Hasta Ay, luego. chao. Gracias.